Queridos amigos, saludos, gracia y paz. Estamos en nuestro último recorrido en este módulo de cartas paulinas, teniendo hoy presente la figura de Pablo como el gran misionero y en qué consiste esta misión por la cual Pablo da su vida hasta el martirio. Pablo y el grupo de los apóstoles reciben del Señor una vocación especial, reciben del Señor esa palabra que salva, reciben del Señor ese evangelio, esa novedad que no pueden tener escondida para sí, sino que la tienen que dar a los demás. Es la misión que ellos reciben. El libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 9, con algunas pequeñas variantes, va a relatar sobre todo la misión y las peripecias de la misión de Pablo a través de sus viajes apostólicos, sus colaboradores, todas aquellas venturas y desventuras que él va a pasar en nombre de ese evangelio al que él está llamado a proclamar. Como el Espíritu Santo va moviéndolo, va llevándolo por diversos lugares, diversas ciudades del mundo conocido en ese entonces, y teniendo como lugares de misión países, hoy en día diríamos países de Asia y de Europa, teniendo como punto culmen el Imperio Romano, teniendo como punto culmen la ciudad de Roma, que era capital de ese gran imperio del mundo conocido y que sería pues hoy en día como una de las grandes ciudades que nosotros conocemos, ¿sí? Este ministerio de San Pablo lo recibe él del mismo Jesucristo, y es esa originalidad que él va a pelear hasta el último momento. Para él no lo llamó ninguna persona, ningún ser humano, sino que recibió la misión directamente de Cristo, y eso es algo que Pablo tiene muy enquistado, lo tiene muy atravesado, y eso es el motor y motivo de la misión de San Pablo y del soportar todo lo que tiene que soportar hasta ese entonces. Este ministerio de los apóstoles que vamos a presentar en primer lugar es el servicio que se le ha encomendado a los apóstoles para seguir la misión redentora y salvadora de Jesús, pero no porque suplanten a Jesús, sino que es el mismo Cristo que envía a los suyos, que envía a los que estuvieron con él para proclamar la buena noticia. Esta misión que veremos plasmada en los libros, en los evangelios, por ejemplo, este mandato misionero de vayan a todas partes, hasta los rincones del mundo, y anuncien y bauticen. Esta misión dada por Jesucristo, los apóstoles están llamados a llevarlas hasta las últimas consecuencias. Una palabra que salva, una palabra que transforma, y Pablo se sabe llamado apóstol por Jesucristo, y él dice, ¿no? Y a mí, el más insignificante de todos los cristianos, y tiene y reconoce esa misión, ese llamado a evangelizar entre los paganos. No al mundo judío, para el mundo judío habrá otros de los apóstoles. Pablo se siente llamado a llevar la buena noticia a los gentiles. El mismo Pablo, las comunidades en las que él se desenvuelve son en su mayoría de gentiles convertidos al cristianismo. Y esta verdad misionera, esta verdad vocacional, San Pablo la reconoce como una verdad muy honda en su vida. Este Espíritu Santo suscita en la iglesia dones y carismas, entre los cuales están los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores, etc. Otorgar los ministerios, suscitar los ministerios dentro de las asambleas, es una acción que viene del Espíritu Santo, que provoca en cada uno de los cristianos un servicio de manera especial. De tal manera que ninguno es más importante que el otro dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, sino que todas estas organización de carismas y demás se dan en vías a la salvación de todos y en vías a que el evangelio llegue rápido, llegue pronto a todas las personas, y se vayan conformando comunidades, se vayan conformando maestros, guías, etc. ¿Sí? Entonces Pablo reconoce que es llamado apóstol y reconoce su llamado para evangelizar entre los gentiles, y va a llegar hasta el punto en que va a reconocer esta vocación como una urgencia vital, y va a decir:
¡Ay de mí si no evangelizare! En 1 Corintios 9:16. Es una urgencia que a Pablo le interpela el corazón, el pensamiento, la voluntad, y allí va a direccionar toda su acción misionera. Los apóstoles son depositarios de la palabra de la reconciliación. Ellos en primer lugar han recibido esta misión, que después la van derivando y la van delegando a otros pastores, a otros cristianos, a otros discípulos, cada uno según el propio carisma que ha recibido. Y por eso las cartas pastorales de Tito y 1 y 2 de Timoteo van a tratar de dar algunas directrices para que esa organización carismática se vaya haciendo cada vez mejor. Pero hoy en día ya ha habido todo un camino de esa organización de carismas, de ministerios dentro de la iglesia, y seguirá habiéndolo. Eso forma parte de la riqueza y de la fidelidad creativa de la iglesia desde tiempos inmemoriales. A esta palabra de reconciliación, a esta palabra que han recibido los apóstoles, les acompaña, aquí vamos a encontrar de manera subordinada, los sacramentos del bautismo y de la fracción del pan, de la cena del Señor. Esto lo vamos a ver, lo estamos viendo en las cuestiones bíblicas del libro de los Hechos de los Apóstoles, de la carta de Pablo. Todavía no tienen todo el avance teológico, toda la investigación y toda la profundización que le vamos a dar nosotros con el paso del tiempo, pero sin embargo desde la iglesia primitiva ya se viven el bautismo y la fracción del pan como acciones que actualizan la salvación de Jesucristo. Esto en cuanto al ministerio que los apóstoles han recibido. Ahora, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a Pablo como el más grande misionero, con los viajes que va a realizar, que ustedes verán durante este módulo, y teniendo en cuenta algo muy lógico. Hay necesidad de salvación, el mundo necesita salvarse, Jesucristo ha dado su vida para que todos se salven, pero ¿cómo llega esa salvación si nadie escucha el mensaje? ¿Y cómo va a escuchar alguien el mensaje si nadie lo predica? Y es entonces que la necesidad de los misioneros, de los evangelizadores, va a surgir y va a ser preponderante ya desde los inicios de la iglesia. El libro de los Apóstoles nos ofrece el itinerario de los viajes apostólicos de Pablo de una manera más ordenada. Veremos que son 3 y que algunos se estarán llevando a cabo en la costa oriental del Mediterráneo, ¿no? Con ciudades conocidas como Damasco, Tarso, Antioquía de Siria, Chipre y la Anatolia suroriental. También vamos a llegar a Europa con Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, y en Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia, finalmente para llevar a cabo el culmen de su mensaje y de su misión en Roma, la ciudad más importante de aquellos tiempos. Estos datos son confirmados por las cartas, aunque no de manera ordenada, pero sí nos vamos a dar cuenta del modus operandi de Pablo. Pablo llega a las ciudades de mayor aglomeración. Pablo llega a esas ciudades importantes donde hay una confluencia grande de culturas y de personas, donde se da también el comercio, porque Pablo a los lugares a los que va también va llevando consigo el trabajo y el oficio que tiene él de tejedor de carpas, porque de algo tiene que vivir el apóstol. Va a encontrarse con otros socios, va a hacer contactos y conexiones con cristianos de otros lugares, quizá antes de sus viajes, y también después, porque irá creando y dejando comunidades con presbíteros, con otros referentes, para que el mensaje no quede simplemente en él, sino que siga dándose, siga como una correntada de amor y de salvación. Pablo va a las ciudades más importantes de ese entonces porque sabe de la capacidad de conexión que tienen estas, de la confluencia de culturas que tienen estas también. Esta misión la recibe Pablo y sabe que es hacia los gentiles. Lo confirman Pedro y el grupo de los apóstoles en Gálatas 2, del 9 al 10. Y entonces esta misión se lleva a cabo
pero no porque es una palabra humana. Y aquí hay algo que tener en cuenta. La palabra de Pablo no sirve sola, sino que la palabra de Pablo sirve, y el mismo testimonio de él, en tanto y en cuanto que es palabra de Dios, de que es palabra suscitada por Dios y de que él habla en el nombre del Señor, no a nombre propio. Por eso Pablo se va a deslindar de todo aquello que tenga que ver con rezagos de cuestiones humanas, como la ley, como los pareceres personales, etc. Él recibe la misión de Cristo y es la palabra misma de Cristo la que él mismo transmite a sus interlocutores. Esta palabra que tiene cuerpo, que tiene persona y que es Jesucristo mismo muerto y resucitado, y que para Pablo es el modelo por excelencia de vida cristiana, de evangelio concreto, de evangelio encarnado. Y así Pablo dirá: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Una palabra que tiene que ser anunciada en fidelidad, lealtad de espíritu, con franqueza, con transparencia cristalina. Una palabra que hace capaz de que el apóstol se haga todo para todos, con el fin de salvar, aunque sea a algunos. Por eso, la fidelidad creativa de Pablo es tremenda para poder dedicarse a distintos públicos, distintos interlocutores y llevarles a cada uno el mensaje de salvación íntegro. Y aquí hay algo que Pablo tiene muy en cuenta y que es una verdad que ha recibido del Señor, que está dentro de la tradición apostólica de Jesús de Nazaret, muerto y resucitado para la salvación de todos los hombres, lo va a decir en 1 Corintios. Y este mensaje, este evangelio no puede añadírsele nada, ni quitársele nada tampoco, y tampoco puede presentar otro tipo de novedades que ya no estén en el evangelio, por lo cual va a decir que si incluso él mismo llegara con otro evangelio, no han de creerle, porque no sería el evangelio de Jesucristo. Este evangelio necesita ser traducido en un estilo de vida, lo traduce Pablo viendo la figura de Cristo, transparentándolo él, y además tomando todo aquello que tenga que ver con lo bueno, con lo bello, con lo verdadero, y lo va a decir él con distintas palabras que traducen su acción misionera. Él anuncia, exhorta, reza, desea, anima, conjura, amonesta, da instrucciones, ordena, dispone, enseña, hace saber, persuade, conforta y no duda en inculcar la apertura a los valores éticos de la tradición clásica. Por eso va a decir Pablo en un texto muy hermoso, en Filipenses 4:8, dice: en fin, mis hermanos, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. Cristo como palabra viva, esa palabra de reconciliación que ha sido encomendada a los apóstoles, que urge el corazón de los apóstoles, inflama el corazón de Pablo para llevarlo hasta las últimas consecuencias, hasta el martirio. Este es el Pablo misionero que vamos a ver en los viajes que juntos vamos a profundizar en este módulo. Así que la figura del apóstol tiene que interpelarnos a que nuestra misión en el mundo, todos nosotros somos una misión, se de la mejor manera concretizando y encarnando el mensaje de Cristo en la realidad en la que nos encontremos. Que el apóstol Pablo y que la Santísima Virgen María los acompañe en este empeño.